Imagina por un momento que eres un gran cantante de rock y de pronto recibes una llamada telefónica para decirte que eres el primer artista en la música en ganar el Premio Nobel de Literatura. Sí, el primero. ¿Cuál sería tu reacción? Pues déjame te cuento que el ganador de este importante reconocimiento no lo quería aceptar. No quería ir a la ceremonia de premiación. Y la realidad es que, después de notificarle este acontecimiento, prácticamente se perdió. O dicen algunos que se ocultó de los reflectores. ¿Quieres saber de quién se trata? Bienvenido, de Escucha a Escucha. Bueno, la respuesta es inmediata. El único cantante en ganar el Premio Nobel de Literatura fue Bob Dylan. Sí, lo obtuvo en el 2016, siendo el primer músico en recibir este galardón en la historia. Pero si nos vamos un poco precisamente a la historia del maestro Dylan, sus ideales como compositor y sus ideas y canciones que hablaban sobre grandes problemas sociales que aquejaban en su época a su país, esto dista mucho de un poeta o compositor que está creando arte con la idea de ser premio Nobel. Robert Allen Zimmerman nació en el pequeño hospital St. Mary de Duluth, Minnesota, el 24 de mayo de 1941. Él se crió en las colinas de Hierro Mesabi, en Hibbing. Sus abuelos paternos, Sigmund y Anna Zimmerman, emigraron desde Odessa, lo que hoy día es Ucrania, a la Unión Americana, a causa de una manifestación antisemita acaecida en 1905. Por otra parte, sus abuelos maternos, Benjamin y Liva Edelstein, eran judíos lituanos que llegaron a América en 1902. Sus papás, Abraham Zimmerman y Beatrice Betty Stone, formaban parte de una reducida comunidad judía en los Estados Unidos. Robert Zimmerman vivió en Duluth hasta los 6 años cuando su padre contrajo la poliomielitis y su familia volvió a Hibbing, la ciudad natal de su mamá, donde pasó el resto de su infancia. Robert pasó gran parte de su juventud escuchando la radio, primeramente con emisoras que transmitían música blues y country desde Shreveport, Luisiana, y posteriormente con emisoras de rock and roll. Para 1959, Robert escribió como principal ambición de su vida en el anuario de su escuela lo siguiente: quiero unirme a Little Richard. Pero si pudiéramos resumir la esencia de la niñez de uno de los más grandes compositores de la historia, él mismo lo contaría de esta manera. El pueblo en el que crecí estaba totalmente apartado del centro de la cultura. Estaba fuera de los márgenes del momento. Tenías todo el pueblo para ti, para vagabundear. Simplemente había bosques, cielo, ríos y corrientes, invierno, verano, primavera y otoño. La cultura se basaba fundamentalmente en circos y carnavales, predicadores y pilotos de espectáculos para leñadores y cómicos, bandas de música y programas de radio excepcionales. Esa es la descripción en resumen de lo que Bob Dylan vivió en su infancia y adolescencia. Pero ¿por qué este joven de la vagancia que se envolvió en la composición de lo que vivía, veía y escuchaba, llega a ser galardonado con el mayor premio literario del planeta? Bueno, vamos por partes. Bob Dylan fue galardonado por haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense. Este reconocimiento destacó su influencia en la música y la poesía, marcando un hito en la historia del premio Nobel. Aunque muchos críticos inicialmente cuestionaron la decisión de otorgar el premio a un músico, ¿qué tenían en la mente? Hoy en día Bob Dylan es ampliamente reconocido por su contribución a la cultura y la literatura, y en muchos ámbitos de la cultura popular de su país. Bob Dylan, este cantante y compositor norteamericano, para muchos el gran poeta del folk, fue galardonado con este premio finalmente el 13 de octubre del 2016 para convertirse en el primer y único músico en ganar un premio Nobel de Literatura, hecho que desde entonces ha dado muchísimo de qué hablar entre los críticos, maestros y especialistas del tema. El talento de Bob Dylan en la música es innegable. Sin embargo, para muchos escritores y expertos en letras, fue tema de debate que fuera premiado con un Nobel de Literatura, galardón que previamente había sido entregado a escritores de la talla de Mario Vargas Llosa, Svetlana Alexievich, Tomás Tranströmer, Patrick Modiano, entre muchos más. El Premio Nobel de Literatura ha reconocido a los escritores más destacados del panorama literario a lo largo de más de 100 años. Se entregó por primera vez en 1901 y desde entonces se ha reconocido a 119 autores
en todo el mundo. Dylan se convirtió en 2016 en el primer y único músico en recibir este galardón. La victoria del intérprete de The End of the Line parecía imposible, pues sus escritos estaban muy alejados de los cánones que rigen la Academia Sueca. Bob Dylan fue premiado por haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción americana, pero a pesar de resultar ganador, el artista estadounidense no asistió a la premiación, que de hecho ni lo tomó en cuenta el premio, o más bien ni le llamó la atención, y otros aseguran muy cercanos a él que hasta se refugió o se perdió unos días para no saber nada del tema. No contestaba las llamadas ni los mensajes. Parecía que ser ganador del premio Nobel no le llamaba la atención, en lo más mínimo. Por todo esto, finalmente recibió su premio 3 meses después. Prácticamente a Bob Dylan le valió el Nobel. Este hecho, por supuesto, que indignó a todos los involucrados, y sobre todo a los que se oponían a su premiación. Sin embargo, el cantante dejó en claro que no pudo asistir debido a sus compromisos pactados con anterioridad, que para él eran más importantes. Dylan aseguró que la noticia le tomó por sorpresa. ¿Ser galardonado con el Premio Nobel de Literatura yo? Es algo que nunca podría haber imaginado o visto venir. Finalmente, el maestro Dylan, cantante y compositor, recibió el premio. Lo acepta. Ser Premio Nobel de Literatura 2016. Después de 15 días de misterio, en el que la misma Academia Sueca que otorga los galardones dijo que le era imposible comunicarse con Dylan. Hay historias que dicen que incluso contestaba el teléfono y lo colgaba. Finalmente, los organizadores rompieron el silencio y declararon públicamente que nunca pudieron hablar directamente con Bob Dylan para notificarle la distinción e invitarlo a la entrega formal que se realizaría el 10 de diciembre en Estocolmo, Suecia. Bob Dylan, el rebelde, el poeta, el que dijo metafóricamente lo que nadie en medio de la brutal tensión de la Guerra Fría, lo que nadie se atrevía a decir, era galardonado. Se ganaba el Premio Nobel de Literatura. Sí, ese Bob Dylan. Mi Bob Dylan, el del sombrero y la guitarra vieja, el de los amigos entrañables como George Harrison y Tom Petty o Roy Orbison. Sí, ese que nunca estuvo vestido a la moda, pero que puso palabras que se hicieron tendencia en sus canciones. Ese, nuestro gran poeta rockero. Pero, ¿quieres saber cuál es su genialidad? ¿Cuál es la parte de Bob Dylan que lo hizo convertirse en el primer músico en adjudicarse un Nobel de Literatura? Bueno, la BBC seleccionó 5 de sus letras más icónicas para entender un poco su arte. Hoy te las comparto en una manera de compilación en esta pequeña muestra. Pon atención. Número 1, Masters of War, los maestros de la guerra de 1963. Narra lo siguiente. Ustedes que fabrican las grandes armas, ustedes que construyen los aviones de la muerte, ustedes que construyen todas las bombas, ustedes que se esconden tras los muros. Ustedes que se esconden detrás de los escritorios. Solo quiero que sepan que puedo verlos a través de sus máscaras. Rabia, angustia, ira, todo junto y revuelto en plena Guerra Fría cuando Estados Unidos comenzaba a intervenir en Vietnam y el año en que su presidente John F. Kennedy era asesinado a tiros. Dice Bob Dylan, nunca había escrito algo antes y así. Contó alguna ocasión. No canto canciones para desearle la muerte a nadie, pero no pudo evitarlo en esta canción. Número 2, A Hard Rain's Gonna Fall. Dura lluvia va a caer, de 1963. Narra algo más o menos así. Vi a un recién nacido rodeado de lobos salvajes. Vi una autopista de diamantes que nadie usaba. Vi una rama negra goteando sangre fresca. Y vi una habitación llena de hombres cuyos martillos sangraban. Vi una escalera blanca cubierta de agua. Vi 10,000 oradores de lenguas rotas. Vi pistolas y espadas en manos de niños pequeños. Y es dura, muy dura la lluvia que va a caer. Considerada como la mejor canción de protesta escrita por alguien y por el mejor autor de protesta de todos los tiempos, Bob Dylan, según la revista especializada Rolling Stone. Número 3, el gran clásico Like a Rolling Stone, como una piedra que rueda, de 1965, narra algo así. ¿Cómo se siente estar completamente solo, sin saber el camino a casa, ser un completo desconocido como una piedra que rueda? Es probablemente la canción más conocida del Nobel de Literatura y es considerada la mejor canción de todos los tiempos. Número 4, It's All Right Ma, Está Todo Bien Ma, de 1965, narra algo así. Aquel que no está ocupado naciendo, está ocupado muriendo. Esta canción la escribió en Woodstock en 1964. 40 años después, haciendo una retrospectiva, Dylan aseguró que ya no podía escribir canciones como esta. Era imposible. Número 5, Chimes of Freedom, Repiques de Libertad, de 1964. Lejos entre el fin de la puesta del sol y el fallido redoblar de la medianoche, nos zambullimos dentro de los portales del trueno y fue a estrellarse como majestuosas campanas de pestillos que golpean las sombras en los sonidos. Es parte de lo que narra esta canción, que da una impresión de una pareja atrapada en medio de una tormenta
pero el mensaje es más profundo. Hay que averiguarlo escuchando a Dylan. Hoy, a sus 83 años, Bob Dylan sigue así, rebelde y revolucionario, poeta y artista, creador de nostalgia y actualidad. No sé realmente si de pronto observa su premio Nobel y recuerda su infancia llena de carencias y de vagancia, pero al menos sé que en algún lugar de su casa debe existir, debe estar guardado, tirado o quizá exhibido. ¿Qué más da? Creo que Dylan no necesita reconocimientos. Él es en sí el reconocimiento vivo a la manera de componer canciones que se hicieron grandes historias colectivas. Nos encontramos de nuevo muy pronto, una vez más aquí, de Escucha a Escucha.